La tierra tenía su propio tipo de silencio. No el silencio muerto de una ciudad a las 3 de la madrugada cuando el tráfico por fin se apaga y casi puedes oír el hormigón enfriándose. No. Este era un silencio vivo. Lleno de aliento. Rocío y el latido constante de los grillos escondidos entre la hierba. Ese silencio fue la razón por la que me quedé. La razón por la que acepté todos los turnos posibles. Ahorré cada céntimo y pagué al contado 4 hectáreas de libertad. Aquí. Las mañanas me prometían paz. Un café en el porche. Mi perra pastor Luna tumbada a mis pies. Las colinas ondulando detrás del cobertizo. Recibiendo la primera luz como si Dios mismo las hubiera pintado de nuevo. Pero esa promesa se rompió aquella mañana. Se rompió con el crujido de botas sobre tierra seca y el tintineo metálico de equipo que no pertenecía. Al principio pensé que quizás un cazador se había perdido o que el ayuntamiento había enviado a alguien por el camino de servidumbre. Pero entonces los vi. 3 hombres. Desconocidos. Chalecos reflectantes neón brillando contra la niebla. Uno llevaba un trípode amarillo con un láser encima. Los otros tenían tablets. Varas. Equipo que sabía que no era para arreglar vallas ni medir zanjas. No estaban cerca del camino de servidumbre. No estaban cerca de la linde. Ya habían cruzado la mitad de mi loma y actuaban como si fuera suyo. Me quedé en la esquina del cobertizo. Café en mano. Viéndolos clavar estacas en mi tierra como si fuera territorio sin dueño. Un hombre llega a conocer su suelo después de 6 años. Lo sientes bajo las botas. Memorizas cómo cruje después de una sequía. Cómo retiene el agua junto al arroyo. Y supe. Sin ninguna duda. Que no pertenecían. Empecé a subir la loma. Cada paso pesado. Mi termo chapoteando con cada zancada. Al acercarme. Sus voces llegaron claras. Hablaban de coordenadas. Referencias. Alineaciones. Lenguaje que sonaba a autoridad pero sabía a invasión. Uno de ellos. Un hombre corpulento con el cuello quemado por el sol. Levantó la vista. Su chaleco decía, Ingeniería Sierra. Me miró parpadeando como si yo fuera el intruso. Buenos días, dije sin emoción. ¿Os importaría explicarme qué demonios hacéis en mi finca? Cambió el peso. Miró al joven que tenía al lado. Estamos con Ingeniería Sierra haciendo las mediciones topográficas iniciales para la ampliación de Cumbres Verdes. Futuro emplazamiento de piscina comunitaria y acceso de aparcamiento. Dejé que las palabras flotaran un momento. Piscina comunitaria. Acceso de aparcamiento en mi tierra. No estáis escuchando, le dije. Esto es propiedad privada. El joven dio un paso adelante. Carpeta en mano. Voz ensayada. Tenemos autorización. Señor. Firmada por la comunidad de propietarios Cumbres Verdes. Casi me reí. Cumbres Verdes era la urbanización al otro lado de la carretera. Una fortaleza de céspedes perfectos y normas de buzones. Yo nunca había formado parte. Ese era el objetivo. Pero giró la carpeta y mi estómago se encogió. Era un mapa de zonificación grande. A color. Parcela 742. Ponía. Según su papel. Mi ladera ya no era mía. Era infraestructura pública. La casa de mi madre marcada como camino de acceso. Mis bancales de hortalizas aplanados para un aparcamiento. ¿De dónde demonios habéis sacado esto? Exigí. Presentado en el ayuntamiento, respondió con suavidad. Parte del plan de ampliación de Cumbres Verdes. Las palabras cayeron como agua helada. Mi tierra. Comprada legalmente. Deslindada legalmente. Pagada al completo. Reducida a un cuadrado de color en su mapa. No discutí. No grité.
Algo más frío se apoderó de mí. Esa vieja claridad que un hombre siente antes de la tormenta. Me di la vuelta. Bajé la loma. Pasé el gallinero. Pasé la leña apilada. Entré en casa. La escopeta de caza estaba en el armario detrás de la puerta. Limpia y engrasada desde la temporada pasada. No la cargué. No hacía falta. Solo la colgué al hombro y volví. Al borde del campo. Donde sus huellas de neumáticos cortaban mi suelo. Me detuve. Erguido. Tenéis 30 segundos para salir de mi finca, dije con calma. O llamo a esto como allanamiento armado. El joven palideció. El mayor levantó ambas manos. No hace falta. Solo hacemos nuestro trabajo. 20 segundos, dije. Se dispersaron. Uno tropezó con el trípode. Otro dejó caer el estuche de la tablet en el polvo. Se metieron en sus furgonetas. Gravilla escupiendo mientras bajaban la loma a toda velocidad. Pero el hombre corpulento. El del cuello quemado. Se quedó un segundo. Se inclinó sobre la puerta abierta antes de subir. Su voz llegó justo lo suficiente. Esto no fue decisión nuestra, dijo. Nos enviaron. Deberíais revisar vuestros papeles. Ya han presentado algo en el ayuntamiento. Luego desaparecieron. Y me quedé solo otra vez en el silencio. La escopeta pesada al hombro. El café frío en el termo. Pero la paz no volvería. No aquella mañana. Ni durante mucho tiempo. A mediodía del mismo día ya estaba aparcado frente a la oficina del registro de la propiedad. Nudillos blancos en el volante. Como si quisiera estrangular todo el edificio. Era una estructura antigua de ladrillo que parecía más una biblioteca que el lugar donde se podían reescribir vidas con un sello de goma. Las ventanas eran estrechas. Las persianas siempre medio bajadas. Solo había estado allí una vez. 6 años atrás. Cuando finalicé la compra. Aquel día salí con copias selladas y notariadas de mi escritura y una sonrisa que sabía a libertad. Todavía tenía esos papeles. En 2 cajas fuertes. En 2 sitios. Mi nombre en tinta sobre 4 hectáreas que nadie podía quitarme, o eso creía. Dentro olía a papel viejo y al leve olor agrio de tóner. En el mostrador de recepción di mi nombre. La mujer entrecerró los ojos ante la pantalla. Dedos tecleando. Levantó la vista con algo en los ojos que no me gustó. Un momento. Señor Morales. Alguien de Catastro tendrá que hablar con usted. No era así como debía ir. Normalmente imprimían tu copia. Te la daban y te ibas. ¿Simple? Acabé en un despacho sin ventanas con un hombre llamado Gregorio Martín. Llevaba una camisa demasiado ajustada en los botones. Corbata colgando como un nudo que alguien había aflojado a medias. Desplazaba el ratón con pereza en su monitor como si mi vida fuera solo otra hoja de cálculo que no quería arreglar. Según nuestro sistema, arrastró las palabras. Parcela 742. Límite actual 4 hectáreas. Ha sido reasignada temporalmente a la comunidad de propietarios Cumbres Verdes bajo las disposiciones del Código de Transferencia Administrativa 12b. Pendiente de aclaración de titularidad. Apreté la mandíbula. ¿Qué demonios significa eso? Levantó las cejas como si le hubiera pedido que explicara la gravedad. Significa que su propiedad ha sido reclasificada bajo supervisión provisional de la comunidad hasta verificar la titularidad legítima. Yo soy el titular legítimo, espeté. Se encogió de hombros. Eso no aparece en el sistema actual. Sus escrituras originales están marcadas como en revisión por una impugnación administrativa. Mis puños se cerraron hasta que los nudillos blanquearon. ¿Quién la impugnó? Hizo 2 clics perezosos. Solicitud presentada por el Departamento Jurídico de la Comunidad. Afirman que su parcela fue excluida por error de la Reserva de Tierra de 2010.
Su presentación dice que usted podría ser sucesor de un fideicomiso mal registrado. Eso es mentira, dije sin emoción. Compré esta tierra directamente a la familia Heredia. Al contado. Registrada. Sellada. Pagando impuestos cada año desde entonces. Tengo deslindes. Recibos. Imágenes de dron. Demonios. Podría mostraros 6 años de mí cortando leña en esa misma ladera. Gregorio suspiró. El tipo de suspiro que da un hombre cuando quiere fichar de salida. No resolver un problema. Yo no resuelvo disputas. Señor Morales. Solo llevo registros. Lo que puedo hacer es marcar su expediente para auditoría interna. Eso activará una revisión de zonificación ilegal. ¿Cuánto tiempo? Podrían ser días. Semanas. ¿Quién sabe? Depende de lo saturados que estemos. Semanas. Mientras extraños pisoteaban mi tierra con sus láseres y planes de bulldozer. Forcé la voz. Está bien. Inicia la auditoría. Y quiero una copia impresa de la solicitud de la comunidad. Nombre. Firma. Fecha. Mapas adjuntos. Todo. Dudó. Luego asintió. Puedo hacerlo. Cuando salí de nuevo al calor. Un sobremarrón bajo el brazo. El cielo parecía más duro que aquella mañana. Las cigarras gritaban ahora. Su sonido agudo e implacable. Como si el propio ayuntamiento se riera de mí. Me senté en la camioneta. Sobre en el asiento del copiloto. Y lo abrí. Dentro estaba la solicitud que había convertido mi tierra en un cuadrado de color en un mapa. Al pie. Sellado con pulcritud y arrogancia. Estaba la firma, Carmen Vargas. Presidenta. Comunidad de Propietarios Cumbres Verdes. El mundo se inclinó un poco entonces. Porque ahora sabía contra quién estaba y sabía que no se detendrían en topógrafos. El camino de vuelta se hizo más largo de lo que debía. 10 kilómetros de carretera comarcal agrietada. Sombras de pinos inclinándose sobre el asfalto como queriendo advertirme. El sobremarrón sentado al lado. Pesado como un bloque de hormigón. Cada bache lo hacía vibrar como si los papeles de dentro se burlaran de mí. Tinta legal en papel timbrado del ayuntamiento pesando más que 6 años de sudor y propiedad libre de hipoteca. Cuando entré en mi camino de grava. El aire se había espesado con el calor. Los grillos habían callado. Luna ladró una vez. Seco e inquieto. Como hace cuando algo no va bien. Entonces vi el buzón. Su puerta colgaba torcida. Medio arrancada de la bisagra. Papeles esparcidos por la cuneta como hojas de otoño. Facturas. Folletos basura. Lo habitual. Pero entre ellos. Rasgado limpiamente por la mitad. Había algo que me hundió el estómago. Una copia del catastro del ayuntamiento de 2 años atrás. Mi catastro. Mi prueba de valor. Superficie. Mejoras. Rajado como si alguien quisiera borrarlo. Escaneé la línea de árboles. Nada se movía. Ni siquiera una ardilla. La puerta este me llamó la atención después. El pestillo estaba doblado hacia un lado. Astillado donde alguien lo había forzado. El poste mismo tenía una astilla fresca de madera cruda. No perdí tiempo. Dentro agarré las tarjetas de memoria de las cámaras de caza y las metí en el portátil. Horas de imágenes en blanco y negro pasaron. Sombras. Ciervos. Algún gato callejero ocasional. Entonces lo encontré. Una figura agachada junto al buzón. Sudadera con capucha baja. Visera de gorra sombreando la cara. Las imágenes granuladas mostraban cómo rebuscaba en el buzón. Sacaba papeles. Miraba hacia arriba cuando los faros de un coche que pasaba iluminaban la carretera.
Entonces huyó, corriendo fuera de cuadro como si lo hubieran pillado. No uniformes de la comunidad. Ni logos. Solo un cabrón con chaqueta cortavientos y botas. Creyendo que era listo. Me quedé mirando la imagen congelada en el portátil. No habían robado un paquete. No se habían llevado chequera ni ofertas de tarjeta. No. Lo que querían era información. Mis documentos. Eso era peor. Pasé las siguientes horas como un hombre preparándose para un asedio. Nuevos candados en el cobertizo. Pilas frescas en cada cámara. Carteles laminados en cada puerta. Tierra privada. No jurisdicción de comunidad. Los intrusos serán denunciados. Y solo para dejar claro el punto. Aparqué el quad en la loma cerca de la valla trasera. Dejé la escopeta sujeta al portaequipajes a la vista. Que vinieran otra vez. Que intentaran revolver mi vida con portapapeles y cortadores de pernos. Ya habían jugado su primera mano. Ahora me tocaba a mí. Al atardecer las colinas a mi alrededor volvieron a quedar en silencio. Demasiado silencio. Ese tipo de silencio no calma. Aprieta. Espera. Me senté en el porche. Vaso de bourbon sudando en la mano. Luna enroscada contra mi bota. Mis ojos fijos en la carretera. Como un soldado vigilando una cresta que sabe que usará el enemigo. Los papeles en ese sobre del ayuntamiento me decían una cosa. Los documentos rasgados en mi cuneta me decían otra. Esto no era un malentendido. Era un golpe de estado. Y acababan de declarar la guerra. 2 días después estaba llenando el depósito en la gasolinera Repsol cuando el teléfono vibró. Era Rosa. Mi vecina carretera abajo. Su voz tensa. Aterrorizada. Javier. Hay una excavadora en tu finca. Casi se me cayó la manguera. Cuando derrapé entrando en mi camino. El polvo todavía flotaba en el aire como humo de campo de batalla. El sol estaba justo encima. Cociendo la ladera. Y allí. Descarada como el oro. Estaba una excavadora amarilla de tamaño completo. Motor gruñendo bajo. Orugas mordiendo el suelo que yo había pisado 6 años. 3 hombres con cascos se movían alrededor. 2 arrancando maleza y arbolillos de la orilla del arroyo. 1 paseando cerca de una línea de tiza rociada sobre mi bancal de hortalizas. La línea pasaba justo por mis bancales elevados. Por el lugar donde aún estaba el árbol de moras de mi madre. Cerré de golpe la puerta de la camioneta tan fuerte que rebotó abierta. Ni siquiera levantaron la vista. No grité. No agité los brazos. Entré directamente al armero. La escopeta salió suave. Familiar. Mi pulso latía en los oídos. Pero mis manos estaban firmes. Ya bastaba. Cuando salí al porche trasero. Culata en la mano. Oí neumáticos crujiendo sobre grava. 2 coches de la Guardia Civil se detuvieron como si fuera un desfile. El guardia Frank López. Un hombre que había conocido años atrás por una queja de ruido. Ya estaba bajando. Mano cerca de la funda. Otro guardia siguió. Hablando por radio. Ojos fijos en mí. Javier, ladró López. Baja el arma. Aléjate del arma. Me quedé congelado a mitad de paso. Escopeta cruzada en el pecho. ¿Qué demonios pasa? Frank. Están destrozando mi tierra. Se acercó. Voz uniforme pero afilada. Recibimos un informe de amenaza armada contra trabajadores de obra. Baja el arma ahora. No son trabajadores de obra, respondí. Son intrusos. Mira la valla. La cortaron. Ese es mi huerto lo que están arrancando. López negó con la cabeza. Según la centralita.
Esto es un emplazamiento de desarrollo autorizado por la comunidad Cumbres Verdes. ¿Tienen documentación? ¿Documentación? Mi voz se quebró de furia. Tengo la escritura dentro de casa. ¿Firmada? ¿Sellada? Pagada. Esta tierra es mía. El segundo guardia hablaba por radio. Su mano apretada en el micrófono. Los trabajadores se habían quedado quietos, mirando como ganado nervioso. Uno retrocediendo hacia la cabina de la excavadora. Me obligué a respirar. Lentamente bajé el cañón hacia el cielo y dejé la escopeta en la barandilla del porche. Tengo cámaras, dije. Voz temblando. No de miedo. De rabia. Cámaras de caza. Imágenes de dron. Marcas de deslinde todavía en el suelo. Cada centímetro de esta tierra está registrado. López dudó. Mano en el cinturón. Tono suavizándose un poco. Javier. Lo entiendo. Pero si hay disputa legal tienes que llevarlo a los juzgados. Ahora mismo tienen autoridad temporal. Hasta que se impugne oficialmente. Tengo las manos atadas. Lo miré. Mi huerto aplastado. El árbol de mi madre medio arrancado. La cinta azul de deslinde ondeando como venas cortadas en el suelo. ¿Así que me estás diciendo que agitan un papel y de repente pueden trocear 4 hectáreas de tierra privada? No se inmutó. Yo no hago las normas. Presenta la denuncia. Consigue que un juez paralice las obras. Pero ahora mismo tienes que retroceder. Miré más allá de él a la excavadora. Su pala baja como lista para dar otro mordisco. Un trabajador estaba al teléfono. Claramente alterado. El otro se movía inquieto. Esperando ver si ganaba el hombre con placa o el hombre con la tierra. Me agaché despacio. Cogí la escopeta. Saqué el cartucho y la dejé plana sobre la mesa del porche. Mi voz salió baja. Medida. Jugaré a vuestra manera por ahora. López asintió una vez. Los guardias retrocedieron. Radios crepitando. Los trabajadores se movieron, murmurando entre ellos. Y finalmente volvieron a sus excavaciones más despacio, lanzando miradas nerviosas al porche con cada palada de tierra. Cuando los coches se fueron y el polvo se asentó de nuevo. Entré. Saqué la tarjeta del dron que había enviado aquella mañana a comprobar las lindes. Por pura suerte había captado todo. La excavadora atravesando mi valla norte. Un hombre con cortador de pernos. Otro colocando carteles que decían, zona futura de amenidades comunitarias. Cargué los archivos. Los envié a Diego. Mi abogado. Fotos. Vídeos. Marcas de tiempo. Junto con un relato escrito de lo que acababa de pasar con los guardias. Al anochecer Diego había presentado una medida cautelar de urgencia en el juzgado. Violación de propiedad privada. Destrucción de bienes reales. Ampliación ilícita sin consentimiento. El papeleo era pesado. Pero la prueba era clara. Aquella noche me senté en el porche. Bourbon en mano. Viendo el horizonte arder rojo mientras el sol caía. La excavadora estaba silenciosa al borde del campo. Aparcada pero no ida. Se agazapaba allí como una bestia. Pala baja. Esperando la siguiente orden. Y supe en las tripas que esto solo era el principio. Era casi las 2 de la madrugada cuando Luna gruñó. No es una perra nerviosa. No ladra a ardillas ni salta a sombras. Cuando su pecho retumba bajo. Como un motor diésel arrancando. Significa que algo va mal. Me deslicé de la cama. Pies descalzos fríos en las tablas. Y cogí la linterna. Las pantallas de los monitores brillaban débilmente en la oscuridad. Imágenes de las cámaras de caza y los nuevos sensores de movimiento que había cableado alrededor de la finca. Pastizal trasero despejado.
Gallinero tranquilo. Puerta principal. Nada. Entonces la imagen del cobertizo parpadeó. Un segundo de estática. Luego movimiento. Alguien estaba dentro. Me puse las botas. Metí la pistola bajo la camisa y salí por la puerta lateral. Sin faros en la carretera. Sin ruido de motores. Solo grillos y el susurro del viento en los pinos. La grava crujió bajo mi peso mientras avanzaba agachado, barriendo el haz de la linterna por el camino. La puerta del cobertizo estaba entreabierta. El candado colgando. Metal retorcido, atrapando la luz de la luna. Empujé la puerta. Las bisagras chirriando fuerte en el silencio. Dentro olía a aceite y madera húmeda. Mis herramientas colgaban en su sitio. Intactas. El televisor que guardaba para ver algún partido seguía en su estante. Pero el pequeño armario ignífugo del fondo. Eso era diferente. El cajón colgaba abierto. Marcas frescas en el metal. Ese armario guardaba mi vida. Escrituras. Mapas de deslinde. Cartas de zonificación. Originales sellados en plástico. Alguien había pasado por ellos. Papeles esparcidos por el suelo. Revueltos pero no llevados. No era robo. Era caza. Alguien quería que esos documentos desaparecieran o al menos quedaran comprometidos. Sentí el roce detrás de mí medio segundo demasiado tarde. Cuando me giré, la figura ya salía corriendo por la puerta. Sudadera negra ondeando. Piernas bombeando fuerte. Capté un vistazo. Alto. Quizás 1,80. Delgado. Pantalones oscuros. Sin logos. Saltó la valla trasera como un gimnasta. Botas golpeando la tierra hasta desaparecer en la línea de árboles. Levanté la pistola. Mira en la oscuridad. Mi dedo se tensó. Pero no disparé. La voz en mi cabeza fue aguda y fría. Mejor tener prueba que un cadáver. Guardé el arma y forcé la respiración. Luego lo denuncié. El guardia que apareció llevaba la cara de un hombre que preferiría estar en cualquier otro sitio. Tomó nota del informe. Asintió ante las marcas. Miró las imágenes que saqué en el portátil. Una figura sin rostro con capucha congelada en pleno salto. Documentos desparramados por el suelo del cobertizo. Parece que alguien iba tras papeles, murmuró. No me digas, respondí. Me dio el tipo de encogimiento de hombros que decía que no iba a perder el sueño por eso. Prometió archivarlo y se marchó en la noche. Luces traseras desapareciendo como si hubiera imaginado todo. Para el desayuno ya había cambiado todos los candados de la finca. Nuevos cerrojos de seguridad. Refuerzos. Cámaras extra. Y, más importante, monté una copia de seguridad inalámbrica. Cada documento. Cada foto. Cada vídeo reflejado en almacenamiento en la nube fuera de sitio. Si querían hacer desaparecer mis papeles, tendrían que quemar un centro de servidores. Aún así, el pensamiento me carcomía. No habían robado nada. Ni siquiera habían sido sutiles. No era sobre entrar. Era sobre enviar un mensaje. Y el mensaje estaba claro: podemos alcanzarte. Javier. El correo llegó justo antes del mediodía. ¿Sin asunto? Sin firma. Solo una dirección y 6 palabras. No formo parte de esto. Ven solo. Todo en mí decía que era una trampa. Pero después del allanamiento en el cobertizo, después de ver a los guardias encogerse de hombros ante las pruebas, no pude ignorarlo. La dirección era de un parque de oficinas en las afueras del pueblo. 2 plantas de hormigón gris mate. La mayoría alquilada por abogados y agentes inmobiliarios. Conduje en silencio,
La pistola bajo la camisa. El estómago tenso como un tambor. La puerta del despacho ponía, Rivera y Asociados. Asesores de comunidades. Cuando llamé. La puerta se entreabrió lo justo para que aparecieran unos ojos de mujer. Ojos nerviosos que miraron al pasillo antes de posarse en mí. Tú eres Javier Morales, susurró. Asentí. Se apartó, indicándome que entrara rápido. Me llamo Ana Torres. Auxiliar jurídica. Llevo 5 años trabajando bajo Carmen Vargas. Sus manos temblaban mientras las retorcía. Su traje parecía prestado. 2 tallas grande. Como si quisiera desaparecer dentro. No sabía hasta dónde llegaban hasta la semana pasada, dijo. Voz baja y rápida. Lo falsificaron todo. Javier. Todo. La solicitud de inclusión. La tierra. Cada línea. Crucé los brazos. Ya me lo imaginaba. Lo que necesito es prueba. Sus ojos se encontraron con los míos y por primera vez no apartó la mirada. Deslizó un pendrive sobre la mesa. Capturas. Correos. Notas de voz. Todo. Había ordenado a los ingenieros prepararse para resistencia física en caso de que el propietario se opusiera. Y la voz de Ana se quebró. Redactó una escritura de cesión falsa. Usó tu firma de documentos antiguos de escrow. La levantó digitalmente. La antedató. No hablé. Solo miré el pendrive. Pequeño e inocente. Como si no contuviera suficiente pólvora para quemar una vida. Ana se inclinó más. Dijo. Y cito textualmente, para cuando alguien desenrede este lío. La piscina estará a medio construir. Las palabras me golpearon más fuerte que la excavadora nunca pudo. ¿Cuál es tu interés? Pregunté por fin. Dio una risa amarga. ¿Mi interés? Intenté denunciarlo internamente. Me amenazaron con despido. Dijeron que me arruinarían el nombre. Me pondrían en lista negra. Pero no puedo formar parte de esto. Tengo facturas. Pero también tengo conciencia. Estudié su cara. No mentía. Parecía alguien que no había dormido en una semana. Alguien que sabía que estaba apostando su carrera en un acto desesperado. ¿Te das cuenta, dije despacio, de que esto te convierte en testigo estrella de un caso penal? Ana dio una sonrisa pequeña y triste. Mejor eso que cómplice de robo. Cogí el pendrive y lo metí en el bolsillo. Entonces estamos del mismo lado ahora. Sus hombros se hundieron de alivio como si hubiera estado conteniendo la respiración meses. No me quedé. No hice más preguntas. Algunas cosas no se presionan. Salí directamente. Escaneé el aparcamiento por si alguien vigilaba y conduje al despacho de Diego. Pasamos el resto de la tarde catalogando cada archivo. Copias impresas. Copias digitales. Cadena de custodia documentada. Las notas de voz solas eran demoledoras. Carmen riéndose de arrasar la finca del paleto resistente. Burlándose del sistema de permisos como papel para campesinos. Diego se recostó en su silla. Ojos muy abiertos. Esto es un ariete. Javier. No solo tenemos pruebas. Tenemos confesión. A las 5 de la tarde habíamos presentado solicitud de orden de alejamiento temporal. Entró rápido en el juzgado. Toda actividad en mi finca debía cesar inmediatamente. Ni excavadoras. Ni topógrafos. Ni tráfico de la comunidad. Cualquier violación los pondría en desacato. Aquella noche me senté en el porche con bourbon en la mano y luna a mis pies. Al otro lado de la carretera las luces de obra se quedaron apagadas por primera vez en toda la semana. La orden había ralentizado las cosas. Pero mientras veía las sombras estirarse sobre mi campo supe que no las había parado.
Gente como Carmen no se rinde por un papel. El papel era su arma favorita. ¿Y si había sido lo bastante valiente para falsificar mi firma? Sería lo bastante valiente para ignorar a un juez. La guerra no había terminado. Solo había cambiado de campo de batalla. La orden de alejamiento se colgó en mi puerta aquella noche, grapada con el sello del juzgado brillando bajo mi linterna. Parada judicial de toda actividad. Me aparté y la miré como si fuera armadura. Como si aquellas palabras por fin significaran algo. Por la mañana había desaparecido. Encontré la hoja arrugada en la cuneta. Huellas de neumáticos pasando por encima como un desafío. Y en su lugar, clavada en mi puerta dentro de fundas de plástico nuevas, había un aviso flamante. Papel timbrado de la comunidad. Fuente en negrita. Iniciativa de mejora comunitaria. Fase 1. Obras autorizadas. Entré. Me quedé allí con el papel en la mano. Riendo una vez. Corto. Amargo. Ya ni siquiera se escondían. Cuando envié una foto a Diego, me llamó casi inmediatamente. Te están provocando, dijo. Quieren que pierdas los nervios. Que les des algo que puedan usar. Sí, murmuré, mirando la puerta. Parece que ya están usando bastante. A las 8:15 exactas los motores arrancaron de nuevo. La excavadora gruñó. Hombres con cascos se movieron entre la maleza y el leve gemido de motosierras masticó el aire de la mañana. La orden de alejamiento bien podía haber sido papel higiénico. Paseé por el porche. Luna a mis talones. Cada músculo gritando por coger la escopeta y parar aquello. Pero ahora sabía más. La prueba ganaría. No la rabia. Así que levanté el dron en su lugar. Observé desde arriba cómo el equipo cortaba líneas frescas por mi campo. Pintaba con spray marcas donde había estado el árbol de mi madre. Plantaba sus banderitas arrogantes de conquista. Las imágenes se transmitían en directo a la nube. Cada segundo capturado y marcado. Cuando los trabajadores se fueron a comer, bajé a la puerta otra vez. El aviso de la comunidad ondeaba en la brisa. Limpio y atrevido contra la madera astillada. Lo arranqué. Lo doblé con cuidado y lo metí en una funda de plástico propia para la cadena de custodia. Otro clavo en el ataúd de Carmen Vargas. Aquella tarde llevé las imágenes y el aviso directamente a Diego. Presentó cargos por desacato. Está desafiando al juzgado a que la castigue, dijo. Y cuando lo haga, le será más difícil hacerse la víctima. Pero yo no pensaba en Carmen. Pensaba en lo que significaba cuando el papel ya no tenía peso. Si una orden de juez podía ser arrancada y reemplazada por papel de la comunidad, entonces la lucha ya no era por escrituras ni títulos. Era por poder. ¿Quién lo tenía? ¿Quién lo abusaba y si el resto todavía creíamos en las líneas que mantenían intacta la civilización? Me senté en el porche aquella noche, bourbon calentando mi garganta. Y observé el horizonte oscuro. No se movían excavadoras. No aullaban motosierras. Pero el silencio se sentía más pesado que cualquier ruido. Porque silencio significaba que Carmen planeaba su siguiente movimiento. Y si había aprendido algo en el ejército y en la vida rural por igual. Era esto, el silencio antes de la tormenta nunca es paz. Es preparación. Nunca he sido el tipo de hombre que busca los focos. Mi vida encajaba perfectamente entre las lindes de mi finca. El porche y la ladera que trabajaba con mis propias manos. Pero a veces, cuando las paredes se cierran, o te dejas enterrar o empiezas a hacer ruido. Así que hice ruido. Un amigo del club de veteranos tenía un primo que dirigía un podcast sobre derechos de propiedad desde Madrid. Se llamaba Tierra y Libertad Semanal. Lo había escuchado un par de veces. Normalmente ganaderos intercambiando historias de terror sobre ayuntamientos y peleas de zonificación.
Nunca pensé que estaría en él. Pero en menos de 24 horas de enviarle mis imágenes, mis documentos y la orden de alejamiento que el equipo de Carmen había arrancado. Estaba. El episodio salió con el título, Comunidad del Infierno. Segovia. Veterano enfrenta robo de tierra por ejecutiva de urbanización. Conté la historia sin adornos. Solo lo que pasó. Los topógrafos. La excavadora. La Guardia Civil llamando a mi tierra emplazamiento autorizado. La orden arrancada de mi puerta y el nombre de Carmen Vargas. Encendió la mecha. Empezaron a llegar correos. Primero un goteo. Luego un torrente. Otros propietarios de toda la provincia. Demonios. De todo el país. Una mujer de Granada escribió que su comunidad había asfaltado medio jardín delantero para aparcamiento de emergencia sin preguntar. Un ganadero cerca de Ávila dijo que su campo había sido reclasificado como parque canino de la noche a la mañana. La mayoría habían tragado. Habían llegado a acuerdos en silencio. Se habían dicho que no valía la pena pelear. Pero nadie había contraatacado como yo. Al final de la semana el clip del podcast se había vuelto viral. Alguien recortó un trozo donde decía, esta tierra no es mía solo porque la compré. Es mía porque luché por ella. Lo publicaron en Facebook. Miles de compartidos. Comentarios llegando más rápido de lo que podía leer. Algunos aplaudían. Algunos me llamaban imprudente. Pero una cosa estaba clara. La gente escuchaba. Entonces apareció la prensa local. Tele Segovia quiso una entrevista en la propia finca. Limpié el porche. Me afeité por primera vez en una semana y me puse delante de la valla destrozada con su cámara apuntándome directamente. El árbol de moras seguía medio arrancado detrás de mí. Sus raíces rotas, el fondo perfecto. La periodista preguntó de qué iba realmente esto. Miré directamente a la cámara. Es sobre libertad. Sobre el derecho a poseer lo que te has ganado sin que alguien redibuje líneas en un mapa. Si creen que pueden intimidar a la gente para que renuncie a lo suyo, van a aprender por las malas. Algunos no nos doblamos. Se emitió aquella noche en el informativo de las 6. Por la mañana el nombre de Carmen estaba en todos los grupos de vecinos de Cumbres Verdes. Al principio los mensajes eran cautelosos. Residentes preguntándose unos a otros si habían oído lo de la excavadora. Lo del juicio. Luego el tono cambió. Emojis de serpiente junto a su nombre. Llamadas a voto de censura. Preguntas sobre a dónde iban realmente las cuotas de la comunidad. Y entonces empezaron a filtrarse los correos. Alguien. Quizás Ana. Quizás otra conciencia culpable. Envió copias de las actas de las juntas de la comunidad a un bloguero. Mostraban a Carmen enterrando enmiendas de uso de suelo dentro de votos rutinarios de presupuesto. ¿Sin contexto? Sin explicación. Solo golpes de poder ocultos firmados por miembros de la junta que nunca leyeron la letra pequeña. El bloguero no se contuvo. Titular, Reina Carmen y el reino de corrupción de la comunidad. El fuego se extendió. Una tarde hubo un golpe en mi puerta. Abrí y encontré a Tomás García. Ingeniero civil jubilado y miembro antiguo de la Junta. Llevaba cortavientos y la cara culpable de un hombre que había mirado para otro lado demasiado tiempo. Llevo en esa junta desde el principio, dijo. Confié demasiado en Carmen. Firmé cosas que no debía. Pensé que era política del ayuntamiento. Tendió una carpeta. Copias de memorandos que se remontaban 3 años. Una página hacía referencia a inclusión proactiva de parcelas no declaradas bajo el mandato de ampliación de 2010. Mi parcela. Mi tierra. Nos dijo que era rutinario. Dijo García. Su voz se quebró. Nos dijo que el ayuntamiento lo exigía. No me di cuenta de que estábamos quitando tierra. Me miró a los ojos. Entonces testificaré.
Asentí una vez. Tenso. Entonces ahora formas parte de esta pelea. Cuando se fue, me di cuenta de algo. Carmen no solo había elegido al hombre equivocado para intimidar. Había elegido el momento equivocado. La gente estaba cansada. Cansada de contratos ocultos. Cansada de firmas enterradas en letra pequeña. Cansada de que les dijeran que sus casas no eran realmente suyas. Y ahora el fuego no era solo mío. Se extendía por Cumbres Verdes. Por Segovia. Por cada historia de terror de comunidades que bullía justo bajo la superficie. Carmen se había construido un reino. ¿Y ahora? Ladrillo a ladrillo. Se estaba derrumbando. La visita de Tomás García debería haber parecido una victoria. Un miembro de la Junta cambiando de bando. Entregándome pruebas. Ofreciéndose a testificar. Eso era un golpe que Carmen no podía tapar con papeleo. Pero lo que más me impactó no fue la carpeta que llevaba. Fue su cara. El hombre parecía vacío. Como si la culpa le hubiera estado royendo años. Nos dijo que estaba alineado con el ayuntamiento. Repitió. Negando con la cabeza como si la repetición pudiera borrarlo. ¿Rutina? Lo llamó. Firmé cosas que apenas leí. Al menos 3 resoluciones. Pensé que cumplía con mi deber. Resulta que ayudaba a robar. No me miró a los ojos después. Solo dejó la carpeta y caminó de vuelta a su coche. Hombros caídos como si el peso de cada voto falsificado le presionara la columna. Me senté a la mesa aquella noche, extendiendo sus papeles sobre la madera. Mi vaso de Bourbon dejó círculos en memorandos que hablaban en jerigonza burocrática, inclusión retroactiva. Reasignación de parcela. Desarrollo. Integración. Pero quitando la jerga. Era robo puro. Diego se inclinó sobre los documentos. Escaneando rápido. Javier. Esto lo cambia todo. Ya no solo defendemos tu tierra. Estamos acusando a todo un sistema. El juicio ya era pesado. Allanamiento. Destrucción de propiedad. Falsificación de registros públicos. Pero con el testimonio de Tomás. Con el pendrive de Ana. Se convirtió en algo mayor. Un caso de conspiración. ¿Crees que se rendirá? Pregunté. Diego resopló. Ni de broma. Carmen es demasiado orgullosa. Cree que si lo alarga lo suficiente la gente perderá interés. No sabe que los focos son su peor enemigo. Tenía razón. Para entonces el nombre de Carmen ya era veneno en los chats de la comunidad. Alguien había pintado con spray, Javier estuvo aquí, en uno de los carteles de la comunidad. No fui yo. Pero no me molestó el crédito. Aún así. Había peligro en esta nueva fama. Una noche pillé un coche parado cerca de la carretera. Faros apagados. ¿Para cuándo salí al porche? Se alejó despacio. Deliberado. Otra vez los ladridos de luna me despertaron y encontré mi puerta abierta de par en par. Balanceándose al viento. Cosas pequeñas. Pero pensadas para ponerme nervioso. No lo consiguieron. Si acaso. Me endurecieron. La fecha de la vista se fijó. Un enfrentamiento preliminar antes del juicio. No sentencia final. Pero la primera oportunidad de poner todo delante de un juez. Diego lo llamó la grieta en la presa. Pasé la semana preparándome como antes de una misión. Cada documento organizado. Cada foto impresa. Cada archivo de vídeo respaldado en 3 sitios. Testimonio de Ana transcrito. Declaración jurada de Tomás notariada. Cadena de custodia hermética. La noche anterior caminé la linde con Luna trotando a mi lado. La hierba había crecido donde la excavadora había pasado. Brotes testarudos empujando como si nada hubiera pasado.
Apoyé la mano en el nuevo poste de valla que había puesto. Sólido. Cuadrado. Mi línea. Pensé en el árbol de mi madre. Las raíces que habían arrancado. Los bancales aplanados bajo sus líneas de tiza. Y me prometí que mañana no era solo por mí. Era por cada propietario al que pensaron que podían intimidar con papel y trámites. Cuando amaneció, me afeité. Anudé una corbata y conduje al pueblo. El juzgado se alzaba como una bestia antigua al borde de la calle principal. Ventanas altas y estrechas. Escalones de piedra desgastados por generaciones de pasos. Dentro olía a polvo y pegamento de moqueta. El tipo de olor que te hace creer que nunca se limpia nada de verdad. Diego esperaba. Tranquilo como siempre. Traje planchado. Maletín abultado de pruebas. ¿Listo?, preguntó. Asentí. Al otro lado del pasillo llegó Carmen Vargas. Blazer de diseño. Pelo perfecto. Labios en una sonrisa de porcelana que no llegaba a los ojos. A su lado estaba Clevenger. Un tiburón de Madrid con fama de destrozar testigos hasta que sangraran en el estrado. No parecían preocupados. Parecían con derecho. Eso estaba bien. El derecho era exactamente lo que habíamos venido a romper. El juzgado olía a moqueta vieja y nervios. El tipo de sitio donde las luces fluorescentes zumban un poco demasiado alto y el aire acondicionado lucha una batalla perdida contra cuerpos hombro con hombro. Cuando el ujier llamó, Morales contra Comunidad de Propietarios Cumbres Verdes. Me levanté. Hombros cuadrados. Corazón firme. Diego caminó a mi lado. Tranquilo como piedra en agua. Al otro lado del pasillo. Carmen Vargas estaba sentada en la mesa de la defensa como si fuera dueña del lugar. Brazos cruzados. Barbilla levantada. Blazer lo bastante afilado para cortar cristal. Su abogado. Clevenger. Irradiaba arrogancia. Tenía esa confianza pulida que solo llevan los tiburones de ciudad. Como si el resultado ya estuviera en su bolsillo. El juez entró. Una mujer de pelo plateado con mirada lo bastante afilada para arrancar papel pintado. No perdió tiempo. Demandante. Proceda. Diego se levantó sin prisa. Voz medida. En 10 minutos expuso el esqueleto del caso. Mi escritura. Mis impuestos. Mis deslindes. La excavadora. La orden de alejamiento. Los documentos falsos. Luego vinieron los testigos. Primero Ana Torres. Parecía pequeña en el estrado. Traje tragándola. Manos apretadas. Pero su voz nunca vaciló. Lo contó todo, los memorandos falsos de inclusión. Las órdenes de manejar resistencia. La escritura falsa con mi firma levantada. Se rió de ello. Dijo Ana. Voz firme pero ojos brillando. Dijo que una vez que la excavadora tocara los cimientos, él se rendiría. Que era solo cuestión de tiempo. La sala se agitó. Carmen se estremeció. Clevenger objetó. Oído de terceros. ¿Irrelevante? Pero el juez lo cortó en seco. Denegado. Luego Tomás García. Se sentó erguido. Espalda recta. Voz gruesa de culpa. Firmé 3 resoluciones sin leer más allá de los títulos. Carmen nos dijo que eran papeleo rutinario alineado con el ayuntamiento. Confié en ella. Me equivoqué. La parcela del señor Morales nunca estuvo en nuestro mandato original. Se añadió después mediante juego de manos legal. La vergüenza en su voz pesaba. Algunos miembros de la comunidad en la galería se removieron incómodos. Ojos bajos. Luego el analista forense. Un hombre con gafas en traje gris que llevaba la autoridad tranquila de la ciencia.
Proyectó la supuesta escritura de renuncia en la pantalla para que todos la vieran. Este documento, dijo. Puntero golpeando, es una falsificación. La firma fue levantada digitalmente de archivos antiguos de escrow. Presión de tinta inconsistente. Los metadatos muestran que se compiló a partir de escaneos de 2017, aunque está fechada en 2010. Esto es falsificación deliberada. El silencio después fue tan denso que ahogaba. Hasta el ujier dejó de hacer clic con el bolígrafo. Luego Diego puso las imágenes. El vídeo del dron sincronizado con la cámara corporal del guardia López. La sala vio cómo la excavadora atravesaba mi valla. Cortaba arbolillos. Aplanaba mis bancales. Oyó mi voz gritando sobre propiedad privada mientras un guardia me decía que lo llevara a los juzgados. Carmen se inclinó hacia Clevenger. ¿Susurrando? Cara pálida ahora. La arrogancia se había agrietado. Clevenger intentó reagruparse. Sacando códigos de transferencia administrativa. Errores de fideicomiso. Discreción del ayuntamiento. Pero el juez no lo aceptaba. Su mirada se mantuvo fría. Sus preguntas precisas. Cada respuesta que daba los hundía más. El golpe final vino de una auxiliar de zonificación junior. Apenas salida de la universidad. Nerviosa como un conejo. Pero lo bastante valiente para decir la verdad. La solicitud de transferencia de la comunidad había sido marcada internamente como sospechosa. Pero se había empujado de todos modos después de una comida privada entre Carmen Vargas y el jefe de zonificación. Cuando lo dijo, la galería jadeó. Los bolígrafos de los periodistas volaron. El juez se recostó en su silla. Manos cruzadas. Ni siquiera pidió receso. Su sentencia cayó como un trueno. Las reclamaciones administrativas de Cumbres Verdes quedan invalidadas. Todos los permisos de construcción ligados a la parcela 742 quedan revocados. El juzgado declara a Carmen Vargas personalmente responsable de conspiración para defraudar. Falsificación de registros públicos y abuso intencionado de procedimiento administrativo. La licencia de Ingeniería Sierra queda suspendida pendiente de revisión estatal. Se conceden daños al demandante por valor de 3,2 millones de euros. Incluyendo daños punitivos y todos los costes legales. Se remitirá inmediatamente una denuncia penal a la Fiscalía. El mazo golpeó. Final. Absoluto. Carmen se quedó congelada. Cara sin color. Su teléfono ya siendo requisado por el ujier. No lloró. No suplicó. Solo miró la mesa. Una reina sin corona. La sala no vitoreó. Esto no era una película. Pero cuando salí al pasillo vi gente asintiendo. Algunos me dieron palmadas en el hombro. Una anciana. Quizás de 80 años. Me tocó el brazo. Acabas de hacer que sea más seguro para todos nosotros, susurró. Sus palabras calaron más hondo que la sentencia. Porque eso era. Esta pelea nunca fue solo mía. La primavera llegó tarde aquel año. La nieve se quedó en las crestas hasta abril. Luego dio paso al barro y finalmente al suave empujón del verde. Para entonces la tormenta se había roto. Carmen Vargas llegó a un acuerdo. Fraude. Obstrucción. Falsificación de registros públicos. 15 años. Sin libertad condicional los primeros 7. No fui a su sentencia. No pude obligarme a que me importara. Pero oí por el rumor que lloró cuando le pusieron las esposas. La imaginé sin sus branches de la comunidad con Catherine. Sin su pequeño reino de carrito de golf. Y no me despertó lástima. Solo cierre. Ingeniería Sierra cerró en meses. Licencias suspendidas. Contratos cancelados. Miembros del consejo dispersándose como cucarachas cuando se enciende la luz. Sus furgonetas dejaron de aparecer en Cumbres Verdes.
Sus ventanas de oficina se oscurecieron. Para una empresa que pensó que podía redibujar líneas con una excavadora. Su final fue silencioso. Casi patético. En cuanto a la comunidad misma, Tomás García asumió como presidente interino. Lo primero que hizo fue convocar una votación. Transparencia en cada euro. Cada contrato. Luego propuso disolverla por completo. Ha superado su mandato, dijo a la multitud en el centro comunitario. Y ha perdido vuestra confianza. Nadie discutió. En semanas. Cumbres Verdes ya no era una reserva. Solo un barrio como cualquier otro. Sin reina. Sin reino. Solo gente que tenía que cortar su propio césped sin que alguien midiera la hierba. Envié a García una botella de buen bourbon con una nota que decía, esta sí es legal. Ana Torres salió limpia. Empezó su propio negocio de consultoría. Ayudando a propietarios a luchar contra comunidades descontroladas. Escribí la primera reseña en su web. 5 estrellas. Me ayudó a conservar mi tierra. No me dispararon. La contrataría de nuevo. El dinero llegó en plazos. Después de los honorarios de Diego. Todavía me quedó suficiente para pagar la casa. Mejorar el sistema solar y reconstruir el cobertizo. Esta vez con aislamiento. Cerraduras reforzadas y un sistema de vigilancia lo bastante agudo para ver hasta Madrid. Pero lo primero que reconstruí no fue el cobertizo. Fue la valla. No la vieja de madera que habían destrozado, esa se había ido para siempre. En su lugar contraté a un soldador local. Otro veterano como yo. Se especializaba en trabajo de hierro a medida. Lo que construyó fue una puerta de hierro forjado negro. Alta y sólida con volutas curvas y una barra horizontal gruesa en el centro. Muerta en el centro. Atornillada en acero pulido. Tierra privada no sujeta a comunidad. Intrusos serán denunciados. Y justo debajo. En una pequeña placa de latón. Grabado a mano, sonríe para los drones. Para mayo las flores silvestres habían vuelto. El camino de tierra donde la excavadora había pasado ahora florecía con pinceles indios y pino. Replanté el árbol de moras también. El nuevo no era tan alto. Pero llegaría. A veces los vecinos reducían la velocidad al pasar. Algunos saludaban. Algunos solo miraban. Una familia de fuera incluso paró en su monovolumen preguntando si la propiedad estaba en alquiler. No a menos que seas una excavadora, dije. Luego cobramos el doble. Se rieron y siguieron. Por la noche me sentaba en el porche con luna a mis pies. Vaso de bourbon en la mano. El aire parecía más limpio de alguna manera. Más ligero. Miraba mi tierra. Tierra que era mía ayer. Hoy y mañana. Y sentía como el peso se levantaba un poco más cada día. La justicia no llega fácil. A veces hace falta excavadoras. Juzgados y vecinos lo bastante valientes para admitir sus errores. A veces hace falta un hombre testarudo que se niega a doblarse. Pero cuando llega, se asienta hondo. Como raíces. Como una promesa cumplida. La vida tiene forma de seguir adelante. Incluso después de tormentas. Los cheques del juzgado seguían llegando. Uno tras otro. Hasta que el libro finalmente cuadró a mi favor. Los juicios habían terminado. Las amenazas se habían callado. Las cicatrices de la excavadora se habían curado bajo brotes verdes testarudos. Pero nunca me engañé pensando que había terminado de verdad. Porque lo que me pasó no era raro. El podcast. La cobertura de noticias. Abrió una puerta. Mi bandeja de entrada se llenó de historias de todo el país. Un agricultor en Extremadura cuya comunidad intentó quitarle el estanque para recreo compartido. Una viuda en Valencia amenazada con ejecución hipotecaria porque el cobertizo de su difunto marido no era estético.
Una profesora en Cataluña multada por plantar tomates en vez de rosas. Pueblos distintos. Nombres distintos. Misma historia y mismo mensaje, no te rindas. La gente empezó a llamarme héroe. Nunca me gustó la palabra. Los héroes entran en edificios en llamas. Sacan hombres de campos de batalla. Sacan niños de coches destrozados. Todo lo que hice fue mantener mi posición. Pero quizás eso es todo lo que algunas batallas necesitan. El porche se convirtió en mi santuario. Cada mañana me sentaba allí con un café. Luna a mis pies. La placa de latón en la puerta atrapando el amanecer. Sonríe para los drones. Los coches reducían a veces. Algunos vecinos saludaban. Otros solo miraban como si no estuvieran seguros de si verme como alborotador o como el hombre que había salvado sus propios patios traseros sin pretenderlo. No importaba. La tierra era mía. El cielo encima era mío. El suelo bajo mis botas era mío. Y ya no era solo el papel lo que lo probaba. Era la pelea. La presión arterial. Las noches sin dormir. Las escaleras del juzgado. Cada centímetro había sido probado y no me había doblado. Eso valía más que cualquier escritura. Una tarde de finales de verano pinté 3 palabras en la parte delantera del porche justo bajo los aleros en letras negras grandes: no pisar. Una semana después alguien pintó con spray la misma frase en la puerta del garaje del centro comunitario cerrado. Me culparon. No fui yo. Pero sonreí de todos modos porque tenían razón en una cosa. El reino había desaparecido. La corona hecha añicos. Y por primera vez en años el barrio era solo un barrio otra vez. Reconstruí despacio. El árbol de moras. El bancal de hortalizas. La valla. Pieza a pieza hasta que la tierra volvió a sentirse como ella misma. Hasta que yo también. A veces pienso en Carmen. En Ingeniería Sierra. En los guardias que llegaron con las manos en las fundas como si yo fuera el criminal. Ya no siento rabia. Solo una especie de certeza fría. Pensaron que la tierra era papel. Pensaron que firmas y códigos podían redibujar raíces y borrar historia. Pero la tierra no funciona así. La tierra recuerda. Y yo también. Ahora, cuando el sol se hunde bajo y el cielo arde rojo, me recuesto en la silla. Vaso de bourbon sudando en la mano. Luna ronca a mis botas. Los pájaros discuten en los pinos y observo la carretera. A veces los coches reducen. A veces extraños preguntan si la propiedad está en venta. No a menos que seas una excavadora. Les digo. Y luego cobramos el doble. Se ríen. Se van y yo me quedo ahí observando el viento moverse entre la hierba en tierra que fue mía ayer. Mía hoy y mía mañana. Y sonrío para el dron.